Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Hola, bienvenido a la transmisión. Me llamo Bayless Conley. Llamamos a esta transmisión Respuestas porque descubrimos que hay respuestas en la Biblia. Vamos a ir a las Escrituras para encontrar respuestas para las crisis de la vida, las dificultades de la vida, y hoy tenemos algo especial que compartirte. Mi hijo Harrison te dará la palabra y escucha, no lo pusimos ahí porque es mi hijo. La mano de Dios está sobre el muchacho, vas a reconocerla. Él tiene un gran mensaje que compartirte sobre la fe en crisis. Vamos a leer sobre la nación de Israel, los hijos de Dios, y fueron guiados por el rey Saúl y su hijo Jonatán, y estaban en guerra con un grupo vecino llamados los filisteos. Y al leer en el Antiguo Testamento, Israel y los filisteos parecían estar siempre en guerra. Y si vamos al capítulo 13 de Primera de Samuel, encontramos que los filisteos tenían un ejército increíblemente formado. Vemos que tenían 30,000 carretas, tenían 6,000 de caballería, soldados de a pie. Los describen como la arena del mar. Pero yuxtapuesto a Israel, que tenían increíblemente 600 hombres de pelea. Tenían 3,000, pero la mayoría se asustaron y huyeron, así que les quedaron 600. Encima de eso, la Biblia dice que no hay otra espada o lanza disponible en el campamento de Israel, salvo la del rey Saúl y la de Jonatán. Es seguro decir que el ánimo en el campamento de Israel estaba muy bajo. Estaban en modo de crisis avanzada. Y cuando piensan que ellos no podrían estar peor, Jonatán tiene una idea salvaje. Y quiero leérselas. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 1. Dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Pero no le dijo a su padre. Versículo 6. Entonces Jonatán le dijo a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá el Señor haga algo por nosotros. Pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Quiero parar aquí. ¿Ven lo que sucede aquí? Jonatán tiene la idea de que los dos, él y su paje de armas, van a ir a pelear contra todo el ejército de los filisteos ellos solos. Es adorable su audacia y me encanta la parte donde dice, oye, tengo esa idea loca y tal vez Dios haga algo. Me encanta eso. Versículo 7. Y el paje respondió, haz según tu corazón. Ve, pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, suben a nosotros, entonces subiremos porque el Señor los ha entregado en nuestra mano. Y esto no será por señal. Ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, suban a nosotros y les haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí porque el Señor los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Versículo 14. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en 15 metros cuadrados. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre todas las personas de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Y bajamos al verso 23, así es como termina la historia. Así salvó el Señor a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Ahora, en su tiempo, los animo a que lean toda la historia entera. Por el tiempo, hoy vamos a saltar un poco, pero tenemos la historia original del menos fuerte. Jonatán y su paje de armas se enfrentan lo imposible. Salieron adelante en fe en medio de la crisis, confiando en que Dios estaba de su lado y que Dios proveería para ellos. Y viendo esta historia, noto 3 expresiones diferentes de la provisión de Dios. Y creo que estas 3 expresiones son transferibles. Es decir, no tienen que quedarse en la página, pueden aplicarse a nuestras vidas. Podemos vivir con una expectativa de ver la provisión de Dios en las mismas 3 formas en nuestra vida, sin importar el problema o la crisis que enfrentamos. Y para hacer que sea fácil recordarlo, fácil digerir estas 3 cosas,
comienzan con la letra P. Son las 3 P de la provisión de Dios. El poder de Dios, las promesas de Dios y el pueblo de Dios. Hablaré de la primera expresión de la provisión de Dios, el poder de Dios. En medio de la crisis, en serio, debemos esperar ver el poder de Dios desplegado. Y vuelvan al versículo 1 del capítulo 14, vean cómo esta historia comienza. Dice, todo eso pasó en un día. Si tienen una Biblia, subrayen eso, un día. Y estando consciente de los detalles en el contexto histórico, no hay nada en este día que diría que algo sobrenatural iba a pasar, que algo bueno o milagroso tendrá lugar. Si acaso este día parecía ser el peor, parecía ser más amenazante que todos los días previos. Pensemos más allá de los límites de la lógica. Israel está un día más cerca de ser sobrepasado por el enemigo. Está un día más cerca de que sus provisiones en el campamento se acaben. Está un día más cerca de que los 600 hombres que quedaron deserten también. Está un día más cerca de que todo su valor y su fuerza se acabe. Está un día más cerca de la aniquilación y la muerte. Está un día más cerca de volverse esclavos del enemigo. Pero un día, el día menos esperado y más improbable, Dios interviene con una porción y provisión de su poder, lo que les da la victoria, no por las masas, sino por 2. Escuchen, no conozco los detalles de la crisis que están enfrentando, pero quiero que se animen porque los límites de la lógica no aplican a nuestro Dios. Pueden sentir que están más cerca de su muerte, un día más cerca de la situación que no funciona a su favor, pero entiendan, quiero que pongan esto en su espíritu. El poder de Dios no está limitado por la situación o las circunstancias. Servimos a un Dios que se especializa en lo imposible. Así no hay malentendido de quién se lleva toda la gloria en nuestra historia. Escuchen, hay una expresión. Esta es una ecuación fija de la que podemos vivir nuestras vidas. Dios más nada igual a todo. A veces estamos en una situación o circunstancia y pensamos, tengo que buscar una salida. Si pongo mi intuición, si pongo mi inteligencia, si hago mi plan, si pongo mi fuerza, si pongo mi poder en esta ecuación, entonces funcionará. Les digo, amigos, servimos a un Dios que se especializa en lo imposible. Dios más nada. No puedes traer nada a la mesa. Dios más nada es igual a todo. Si Dios está por ti, nadie puede estar contra ti. Servimos a un Dios que se especializa en un día. Hay una pareja en la iglesia que conozco muy bien. En los primeros días de su matrimonio, pasaron por un tiempo increíblemente difícil. Y a través de una serie de eventos se encontraron literalmente al borde del divorcio. La esposa era creyente, ella asistía a la iglesia tanto como podía. El esposo no estaba interesado. Y en lo natural, no había mucha esperanza para que este matrimonio durara. En lo natural, este matrimonio estaba muerto y enterrado. Pero un día, el esposo decidió ir a una reunión con su esposa y ahí en la reunión tuvo un encuentro innegable con el Dios vivo. Y su corazón que se había endurecido, su corazón que era como piedra, se derritió y se rindió a Jesús. Desde ese momento, ese día, todo cambió. De pronto sus actitudes comenzaron a cambiar, la forma en que trataba a su esposa cambió. Su actitud comenzó a cambiar, su forma de ver la vida cambió y Dios resucitó un matrimonio muerto. Los he conocido por varios años. Son una de las parejas más sanas que conozco. Son una de las familias con más gracia que he conocido. Y ves la historia y ¿qué pasó? Esto es lo que pasó. En medio de la crisis tuvieron un encuentro con el poder de Dios. Conozco a otro hombre que era desesperadamente adicto a las drogas y el alcohol. Estaba buscando respuestas para la vida, pero en todos los lugares equivocados. Por su adicción, por su comportamiento, se volvió totalmente extraño a su familia e iba en camino a la destrucción total. Pero un día, un niño de 12 años en un parque se acercó a él y comenzó a hablarle de Jesús. Lo puso en el camino que hizo que terminara en una misión callejera en un lugar llamado Medford, Oregon, donde le entregó su vida a Jesús y en un momento fue liberado de la adicción a las drogas y al alcohol. Pudo ir a casa y comenzar a enmendarse con su familia. Fue a la escuela bíblica y se casó. Comenzó una iglesia llamada Cottonwood y de alguna manera 35 años después aquí estamos todos hoy. Y dirán, Harrison, ¿a dónde quieres llegar? Quiero llegar
a que no hay situación o prueba o crisis que Dios no pueda alcanzar, y su provisión de poder es más capaz de sanar, restaurar y liberar, y no importa lo que suceda alrededor. Pero la pregunta es, ¿cómo yo tengo acceso a ese poder? Lo tengo al rechazar el temor y aceptar la fe. ¿Cómo es eso prácticamente? Hay algunas cosas que se pueden decir, pero al revisar la historia hay algo que sobresale en particular. Vean el final del verso 3, capítulo 14, dice que Jonatán sale del campamento, que deja el campamento y la gente no sabía que se había ido. Esto es muy importante, es la clave de toda la historia. Jonatán se separa de la negatividad y la mala actitud del campamento. Se niega a sentarse a temer con los otros 600 hombres. Y hay algo con el temor. El temor es autoperpetuador. Es decir, crece por sí mismo. Entre más lo tienes, más grande se vuelve. El temor, cuando permites que se vuelva más grande que tu fe, te sofoca. Y sofoca tu fe. Y estoy convencido de que si quieres experimentar el poder de Dios en tu vida, debes ser como Jonatán y aprender a retirarte del temor, rechazar el temor. Y a veces creo que lo mejor y más inteligente que hacer en una crisis es alejarnos de otras voces y estar a solas con Dios y poner nuestra atención y nuestro enfoque donde pertenece, donde está su voz, para escucharla. Y cuando oímos su voz tenemos dirección divina, tenemos ideas divinas, tenemos paz divina que se posa sobre el alma. Eso no significa que ponga la cabeza en la arena y finja que mi situación no pasa, no. Significa que pongo los ojos en el que es más grande que mi situación. Salgo de todas las otras voces y presto oído a la voz que le habló a la oscuridad y creó la luz. Voy a pasar tiempo en su presencia y obtendré una nueva revelación fresca de su amor, porque su perfecto amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. Ahí recibo revelación de lo mucho que me ama. Recuerdo que Dios no me dio un espíritu de temor, me dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando estoy a solas con Dios en mi lugar de oración, quito mis cargas de mi pecho y las dejo a sus pies. Y cambio mi dolor, cambio mi confusión por su paz que está en mi corazón y lo mantiene con mi mente en Cristo Jesús. A veces lo mejor que puedes hacer es alejarte del ruido y estar a solas con Dios. Así se rechaza el temor y se toma la fe. Algo más pasa cuando estás a solas con Dios y comienzas a oír su voz. Él comienza a recordarte y susurrarte sus promesas. Y es la segunda expresión de su provisión. Él siempre nos da una promesa. Quiero que noten algo. En el verso 1, Jonatán habla con su paje de armas por primera vez. Dice esto: vamos contra la guarnición de los filisteos del otro lado. Y luego en el verso 6, la siguiente vez que él habla a su paje de armas, dice algo similar, pero lo dice de forma diferente, y luego agrega algo más. Vean el verso 6, dice: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Y agrega: no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. ¿Qué hace Jonatán cuando agrega esos nuevos términos? Los llama incircuncisos. ¿Qué hace? Literalmente cita la promesa. Verbalmente se recuerda y a su paje de armas que tienen un pacto con Dios y que sus enemigos no lo tienen. Está recitando una promesa de que Dios peleará por su pueblo. Literalmente está citando el libro de Josué, donde Dios le prometió a Josué. Escuchen esto en Josué 23:9. Pues el Señor ha arrojado delante de ustedes grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de ustedes, hasta hoy. Vean esta parte. Uno de ustedes perseguirá a 1000. ¿De dónde Jonatán habrá sacado la idea de enfrentar al ejército solo? Uno de ustedes perseguirá a 1000, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes, como Él les prometió. ¿Cuál es la diferencia entre el Jonatán del versículo 1 y del versículo 6? La diferencia es una promesa. Entre el versículo 1 y el versículo 6, Jonatán aprende a hablar un lenguaje diferente. Comienza a hablar el lenguaje de la fe. Se apoderó de la promesa. Y de nuevo, les comento que Jonatán fue capaz de aferrarse solo a esta promesa al alejarse de los hombres. Al estar a solas con Dios y oír su voz. Y si quieren comenzar a rechazar el temor en su vida y comenzar a aceptar la fe, si quieren experimentar la provisión de las promesas de Dios,
Quédense a solas con Él y escuchen su voz. Y no se equivoquen, Dios tiene voz y suena mucho como su palabra. De lejos, cuando el Espíritu Santo me habla, siempre es en referencia a las Escrituras. La palabra de Dios suena como, lo siento, la voz de Dios suena como su palabra. Y si necesitan una promesa para un área de su vida, vayan a la palabra. Si necesitan una promesa para provisión financiera, vayan a su palabra. Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No según la necesidad, sino con sus riquezas en gloria. Aquí hay otra promesa. Salmo capítulo 5:12. Dios bendecirá al justo, como con un escudo lo rodeará de su favor. ¿Necesitan una promesa para sanidad? Vayan a su palabra. Escuchen su voz. Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos sanados. Si necesitan una promesa para su hijo que está lejos de Dios, vayan a su palabra. Segunda de Timoteo 1:12. Pablo dice esto: yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar, cuidar y sostener las cosas que le entrego. Entrégale tus hijos a Dios, es una promesa. Él puede guardar, cuidar y sostener. Cualquiera que sea su necesidad, encuentren una promesa. Me preguntaron, ¿cuántas promesas hay en la palabra de Dios? No lo sé, pero ¿cuántas necesidades tienes? Porque cada una tiene una promesa. La palabra de Dios está llena de promesas y comienza a repetir esas promesas una y otra vez, porque lo que repites lo creerás. Comienza a articular la promesa y llévala contigo a todas partes. Las promesas de Dios nunca se hicieron para quedarse aquí. Son para ponerlas en tu corazón y hablarla con tus labios. Que se escuche, que domine cada conversación. Que las promesas de Dios sean lo primero que hablas en la mañana y lo último que hablas en la noche antes de ir a la cama. Porque al articular la promesa, el poder sobrenatural de Dios entra en acción. Su palabra está viva, respira, es más filosa que espada de dos filos, es poder que nunca regresa vacía. La Biblia promete que al hablar su palabra, algo sobrenatural pasa adentro. La fe se edifica porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aférrense a la promesa y comiencen a hablarla en voz alta. Hace algunos años, una mujer se me acercó después de la reunión y quería oración. Eso no era nada nuevo. Yo oro por mucha gente después de la reunión y dije, hola, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo orar por ti? Y ella dijo, por sanidad. Los doctores me diagnosticaron cáncer en etapa terminal. Y cada vez que alguien pide oración, sobre todo por sanidad en general, abro la palabra y leemos las Escrituras juntos y nos recuerdo que Dios no solo tiene el poder de sanar, sino que Dios desea sanar. Su voluntad es que vivamos con salud e integridad. Piensen esto. Si la sanidad divina no fuera la voluntad de Dios para nuestra vida, sería pecado, estaría mal que quisiéramos estar bien. La salud, sanidad, integridad es su voluntad para nuestra vida. Él lo desea. Estaba compartiendo eso con ella y me encantó. Ella me interrumpió y dijo, pastor, no me diga eso, yo lo sé. De hecho, ya tengo una promesa. Vengo hoy porque las últimas semanas he repetido la promesa y estoy lista para que ore por mí. Le dije, bueno, ¿qué quieres que ore? Y ella abrió la Biblia en Ezequiel, capítulo 16, y no olvidaré esto porque era una promesa escondida. Yo no sabía que estaba ahí. Ezequiel 16:6 citó esto y es Dios hablando. Y te vi sucia en tus sangres. Y en tus sangres te dije, vive. Dijo, pastor, esa es mi promesa y quiero que ore eso sobre mí. Es la oración más fácil que he hecho en mi vida. Me llevó medio segundo incluir mi fe en esa oración porque su fe me sobrepasaba y dije, ¿puedes orar tú por mí? Oré por ella y la presencia de Dios estaba ahí. Dije, amén. Ella me dio un abrazo y se fue. Pasaron meses para que la viera de nuevo. La vi y dije, hola, ¿cómo has estado? Oramos hace unos meses. ¿Cómo está tu salud? Comenzó a reírse, dijo, pastor, creo que se me olvidó decirle y agradecerle por orar por mí, pero esa noche cuando oró por mí supe que había sido sanada. Y dije, ok, genial, ¿estás bien? Y dijo, sí, tenía una cita con el doctor la semana siguiente, pero como había sido sanada cuando usted oró, no perdí mi tiempo yendo al doctor, me sentía tan bien que tardé unas semanas para ir. Y cuando entré al consultorio del doctor lo sorprendí porque pensó que había muerto. Literalmente pensó, vaya, ella no vino a su cita porque ya falleció. Y entré y me sentía bien y el doctor dijo, vamos a hacer pruebas. Hicieron las pruebas y no había un solo rastro de cáncer en su cuerpo.
¿Cómo pasó eso? Alguien tomó la promesa. No agradecen sus promesas porque sus promesas nos conectan con su poder. Cuando la situación parece demasiado, cuando la crisis es sobrecogedora, es la promesa la que nos sostiene, es la promesa la que nos mantiene avanzando y nos ayuda a aceptar la fe. Lo que necesitan hacer es encontrar la promesa, porque con sus promesas Dios nos da provisión en tiempos de problemas. Y finalmente, la tercera expresión de la provisión de Dios que vemos en la historia. Dios envía su provisión a través de su pueblo. Esperen que Dios use a personas para ayudarlos en tiempos difíciles. Verso 7, Jonatán le dice a su paje de armas, oye, tengo un plan alocado y tengo la promesa. ¿Qué dices? Me encanta la respuesta del paje. En el verso 7 dice, haz lo que tienes en tu corazón. Aquí estoy contigo, a tu voluntad. En otra traducción, me encanta lo que responde. Dice esto, respondió diciendo, estoy contigo, corazón y alma. Y no solo son palabras, porque si avanzamos unos versos más en el 12 y 13, su paje puso acción a sus palabras. Él va hombro a hombro con Jonatán y pelean juntos. Les preguntaré, ¿tienen personas en su mundo así? ¿Tienen a alguien que está hombro a hombro con ustedes luchando en la crisis de la vida y las pruebas? ¿Tienen personas en su mundo que dicen, estoy contigo en corazón y alma, no vas a tener que pasar por esto solo? Voy a estar contigo en cada época y en los altos y bajos de tu vida. ¿Tienen ese tipo de personas en su mundo? Si no, ¿puedo decirles dónde hallarlas? Están sentados aquí, en la iglesia, en la comunidad de creyentes. Si buscas amigos, si estás buscando a personas que estén hombro a hombro contigo de corazón y alma, no busques fuera de la iglesia. Y escuchen, las personas aisladas nunca están bien en el día de los problemas. Salmo capítulo 21. El Señor te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Verso 2. Te envía ayuda desde el santuario y te sostenga desde Sión. Y sabemos que el santuario y Sión son tipos de iglesia. Ahí encuentran esas relaciones. Dios envía ayuda en el día de problemas del santuario. En enero se cumplirán 5 años de que el pastor Bayless tuvo un accidente. El día después de su accidente, estuvimos en el hospital toda la noche. Un día después, a eso de las 10:30 am, tocaron a la puerta. Unos amigos, una pareja que vivía a 2 horas de ahí, llegó a nuestra puerta. Dijeron, sabemos que no pedimos permiso, ni siquiera les avisamos que veníamos, pero llegamos. ¿Qué necesitan? ¿Nos quedamos aquí o cerca en un hotel? ¿Necesitan que los distraigamos de esto o que oremos? ¿Necesitan ánimo? Estamos aquí, de corazón y alma. La noche del accidente, a las 3 de la mañana, yo no sabía qué hacer. Llamé a un amigo. Él vive en otro estado, un pastor. Contestó a las 3 de la mañana. ¿Quién hace eso? Le expliqué lo que pasaba y oró conmigo. Me animó. ¿Saben qué más hizo? Diario, por 2 semanas, me llamó para animarme y orar conmigo y darme sabiduría de cuál era el siguiente paso. Fue su manera de decir, oye amigo, estoy contigo de corazón y alma. Voy a pelear contigo. No tendrás que pasar esta prueba. No pasarás esta crisis solo. Les digo, la manera en que Dios envía provisión es a través de su pueblo. No estaría aquí hoy. No sería quien soy sin amigos que están a mi lado, luchan conmigo y están conmigo de corazón y alma. ¿Tienen de esas personas en su vida? Porque son una expresión de la provisión de Dios para ustedes. Dios les enviará personas, pero Dios también los enviará a otras personas. El otro lado de la moneda, deben ser esa persona para alguien más. ¿Y cómo lo hago? ¿Eso cómo se ve? Prácticamente se ve como 2 cosas. 1, sé sensible. 2, ten voluntad. Sé sensible al Espíritu Santo. Seguido descubro que el Espíritu Santo nos trae a alguien a la mente, lo trae a mi corazón y no puedo olvidarlo. Pienso en alguien y cuando pienso en alguien ahora, de inmediato digo, voy a orar por él. Paso un par de minutos en oración y luego le escribo diciendo, estuve pensando en ti, estás en mi corazón, te quiero. Oré por ti esta mañana. No puedo decirles cuántas veces han respondido así, muchas gracias, no tienes idea de lo mucho que lo necesitaba. Pensé en alguien en particular, oré por él, le envié un mensaje y dijo, vaya,
Si no creía que Dios me veía, lo sé ahora. No vas a creerlo, pero acabo de entrar a emergencias con mi hijo y ver tu mensaje me dio fe de que Dios se encarga de esto, sabe lo que sucede y va a rectificar la situación. Oigan, sean sensibles a la guía del Espíritu Santo y sus indicaciones y susurros. Pero luego quieran actuar, quieran estar disponibles, quieran salir de su camino. No importa que sea inconveniente, ayudar y estar hombro a hombro con alguien. En tiempos de crisis hay 3 formas en las que Dios enviará provisión. Número 1, con su poder. Nada es muy difícil para Él. Recuerden nuestra ecuación. Dios más nada es igual a todo. Que entendamos el poder de un día, que vivamos con la expectativa de ver y probar su bondad en nuestra vida. La segunda forma en que Dios envía provisión es con sus promesas. Vayan a su palabra, escondan sus promesas en su corazón, háblenlas con sus labios. La fe viene por oír y por oír la palabra. ¿De qué promesas te sujetas hoy? Si dices, vaya, no tengo una, no sé dónde encontrar una, encuéntrala en la palabra. Les daré una que cubrirá todas sus necesidades. Efesios 3:20 estará en pantallas. Si no tienen una, hagan de esta su promesa, escríbanla en su espejo. Lo primero que vean en la mañana, lo último que vean antes de dormir. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es el Dios al que servimos, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente. En tiempos de crisis, Dios provee a través de sus promesas. Y por último, con su pueblo. Las relaciones son nuestro recurso más grande. ¿Tenemos relaciones que nos estiran y dan vidas centradas en Jesús? ¿Tenemos esas personas que estarán contigo de corazón y alma? ¿Están dispuestos a ser esa persona para alguien más? En tiempos de crisis tenemos su poder, tenemos sus promesas y tenemos a su pueblo. Oremos juntos. Dios, te amamos mucho. Gracias por no dejarnos solos para resolver la vida. Nos das tu palabra, nos das a tu pueblo y te das a ti mismo, tu presencia. Te agradecemos eso. Padre, los que están aquí esta mañana que enfrentan una crisis, que enfrentan problemas, que están más allá de su conocimiento, te agradezco que tú ya estás obrando. Y Padre, elegimos creer que eres bueno. Ya sea que las circunstancias o la situación alrededor digan o dicten eso o no, elegimos creer que tu palabra es nuestra autoridad final, que tú eres quien dices y no lo que pensamos que eres. Padre, ayúdanos a elevar el nivel de nuestra expectativa para ver tu bondad en nuestra vida. Padre, dependemos de ti. Te agradecemos por tu poder. Te agradecemos por tus promesas. Y te agradecemos por tu provisión de personas. Que sea así en nuestra vida, que sea de acuerdo con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Escucha, si aún estás viéndome o escuchando mi voz, si nunca le has abierto tu corazón a Jesús, ¿por qué me escuchas? ¿Crees que es una coincidencia? No es una coincidencia, es una cita divina. Dios está llamando a tu puerta, amigo. Él intenta llamar tu atención. Ningún pecado es muy grande para que Dios no te acepte si pones tu confianza en su Hijo Jesús. Hazlo. Y hazlo hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.